yo quiero cerciorarme de que realmente vidas están siendo transformadas y cambiadas, y que esas vidas están impactando su entorno, ¿no? Entonces, yo quiero poner un fundamento en esta noche, y lo primero que yo le voy a compartir es la clave de la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad, ¿sí? ¿Dónde está la clave de esa felicidad a veces que se nos hace como tan difícil de conseguir? ¿Dónde está la clave de la prosperidad? ¿Sí? Porque todos aquí anhelamos felicidad y anhelamos prosperidad, ¿sí? Y resulta que la palabra nos da la gran clave. Entonces, todo lo que yo le enseñe en este fin de semana, en esta fiesta nuestra, lo voy a enseñar desde las Escrituras, ¿sí? No hay predicación más poderosa que la predicación expositiva, no la hay. Y la predicación expositiva tiene una particularidad: arranca desde un texto, enseña lo que dice el texto, declara lo que dice el texto, y yo me llevo una semilla realmente de la palabra de Dios, porque lo que declaramos parte desde la palabra de Dios, y la Biblia dice que lo que la palabra toca, lo nutre, ¿no? Entonces yo podría predicar acá muchas cosas o enseñar muchas cosas desde cualquier texto o libro o filosofía, pero eso nunca tendría un efecto como el efecto que tiene enseñar desde la palabra. Y lo que le quiero enseñar se lo voy a enseñar desde el Salmo 1, completico. O sea que los que no trajeron su Biblia, y estamos hablando con el pastor Jairo para comenzar un tiempo donde realmente como iglesia regresemos a la palabra que cambia y transforma. ¿Y sabe qué es lo primero? A lo primero que tenemos que regresar, a que aparte de que usted siga usando la Biblia en su celular para ver varias versiones, es muy práctico, usted tenga una así, física, que usted diga: esta es mi Biblia, no prestada, sino este es mi libro, y usted pueda rayar, ¿ok? Aparte de tenerla pues en los aparatos electrónicos. Entonces el Salmo 1 es nuestro texto en esta noche, ¿sí? Y desde ese salmo vamos a entender la clave a la verdadera felicidad y la verdadera prosperidad. El Salmo 1 es la introducción a toda la literatura salmódica. O sea que la gran clave para entender los otros 149 salmos y todas las escrituras es el Salmo 1. ¿Sí? Si usted quiere encontrar la clave de cómo entender 65 libros de las escrituras, tiene que entender el primero, Génesis. Es el libro más clave de todas las escrituras. Génesis, ¿sí? Y usted va a encontrar lo que encuentra en Génesis, lo vuelve a encontrar en Apocalipsis, porque el Señor es el principio y el fin. Entonces, si usted quiere entender el final, tiene que entender el principio. Y usted encuentra siempre al Señor al principio y lo encuentra al fin. Esos son principios para entender las Escrituras. Y usted encuentra en el principio una pareja, Adán y Eva, y luego encuentra al final otra pareja. ¿Cuál pareja? La iglesia casándose con nuestro esposo, el Señor. ¿Cómo le parece ese novio que se gasta usted? Ese esposo con el que usted se va a casar. ¿Le parece que es el mejor de todos o no? Ah, bueno, porque no están como muy contentos. Entonces, usted encuentra al principio del ministerio de Jesús un José, que es el esposo de María, una María, que es la Virgen María, ¿sí? Y encuentra un Simeón. Y al final del ministerio de Jesús encuentra un José, que es José de Arimatea, el que lo enterró, otra María, ¿sí? Y encuentra otro Simeón, ¿sí? Dios es el principio y el fin. Entonces, Génesis, comienza a estudiarlo, es muy clave para entender los otros 65 libros de las Escrituras. Y este salmo es el salmo clave para entender los otros 149 salmos. O sea que, ¿quién quiere estudiar el Salmo 1? Yo. Entonces, los salmos son el camino de entrada
a la felicidad. Son el camino de entrada a la felicidad. La ruta hacia la bienaventuranza. Ahora, ¿qué incluye prosperar? Esa sería la pregunta ideal. Y le voy a decir desde ya qué significa prosperar, porque la gente piensa que prosperar es tener dinero y cosas materiales. Pero prosperidad literalmente significa avanzar. Y literalmente significa eso en el idioma hebreo. Significa avanzar, empujar hacia adelante. Eso significa prosperar. Entonces este poema, porque usted sabe que la literatura salmódica es poética. Este poema tiene 3 rasgos específicos de la persona que disfruta de la bienaventuranza o de la felicidad. Y la palabra bienaventuranza aquí, mire la primera palabra con la que empieza los 150 salmos. ¿Cuál es la primera palabra con la que empieza? Léala. Bienaventurado. Y me contaba su pastor Jairo, que está estudiando el Sermón del Monte, se lo va a aprender de memoria. ¿Y cuál es la primera palabra del Sermón del Monte? Bienaventurado. ¿Y cuál es la última? Sin mirar, ¿no? Porque el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7. ¿Cuál es la última? Porque la primera palabra del Sermón del Monte, por eso le estoy explicando el principio y el fin. La primera palabra del Salmo, de toda la literatura salmódica con la que arranca, es bienaventurado. Y la primera palabra del Sermón del Monte es bienaventurado. ¿Sabe cuál es la última? Mírela, Mateo 7. Mire la última palabra. Porque el anhelo más profundo de nuestro corazón es volver a la palabra que cambia y transforma. Que cambia y transforma, ¿sí? Sin contar con los comerciales del final, que son el verso 28 y 29, la última palabra de Jesús está en el verso 27, porque lo demás es, y cuando terminó Jesús, esos ya son comerciales, pero la última palabra es la última del verso 27. ¿Cuál es? Ruina. Ruina. ¿Cuál es la primera? Bienaventurado. Entonces Jesús hace un contraste. ¿Qué quieres? ¿Verdadera felicidad? ¿Verdadera prosperidad? ¿O ruina? ¿O ruina? ¿O perecer? ¿O muerte? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren? Prosperidad, felicidad, bienaventuranza. Yo no quiero muerte, ni ruina, ni perecer. ¿Cierto que sí? Entonces eso está claro. Entonces vamos a ver algo del Sermón del Monte, o mañana o pasado mañana, para que usted entienda a dónde el Señor nos quiere llevar en este último tiempo, antes de que Él venga por nosotros. ¿Cuántos están esperando por el novio? ¿Cuántos presienten que la boda se acerca? Amén. Ninguna mujer necesita que le recuerden cuántos días faltan para la boda. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted pregunta, ¿cuánto te falta para casarte? Uy, no me acuerdo. No, sí se acuerda. Me faltan 23 días, 8 horas, 45 minutos, 35 segundos. Y nosotros no podemos decir, ¿y cuánto falta para que nos casemos con el novio? ¿Cuántos presienten que nuestra boda se acerca? Por todo lo que está pasando. Entonces hay 3 rasgos de los felices, de los dichosos y de los bienaventurados en este Salmo 1. Y se los voy a decir de una vez. Y lo vamos a ir leyendo. ¿Sí? El primer rasgo está en el verso 1, que ya no lo deberíamos saber de memoria, y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 1, muy bien, apláudase usted mismo por haberse memorizado, muy bien, apláudase. ¿Quiénes lo dijeron de memoria sin leerlo? ¡Ah!
ahí es donde está la clave, porque vamos a empezar un plan de memorización de las Escrituras, que es una de las cosas más poderosas que hay. Entonces, volvamos a repetir, los que se acuerdan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es el primer rasgo de los dichosos. Y usted lo puede escribir así. Número 1, un no rotundo al consejo del malo. Ese es el primer rasgo de una persona bienaventurada, dichosa y feliz. Dice no rotundo al consejo del malo. Ahora le quiero decir qué significa bienaventurado. Ya le dije que significa prosperar, significa empujar hacia adelante, significa avanzar en todas las áreas de mi vida, no solamente en la economía, en las finanzas, en lo material, sino en todas las áreas de mi vida, en el área de la fe, en el área de la familia, en el área física, en el área de las finanzas, amigos y relaciones, en el área de mi negocio o profesión o trabajo, en el área de mi intelectualidad, en el área de mi descanso. En todo voy avanzando, en todo voy empujando hacia adelante, no solamente en un área y en la otra totalmente estéril. Y bienaventurado tiene dos palabras en el hebreo. Una de ellas es Macarios, que significa doblemente feliz. Pero no se queda allí. Significa superlativamente feliz, experimentando una felicidad tan grande que los demás sienten envidia. Ahí cobra más sentido la palabra, ¿cierto que sí? Entonces lo miran a usted y dice, pero ¿por qué está tan feliz? Y sienten que, al verlo usted tan feliz, envidia. ¿Por qué tan feliz? Y yo no tan feliz como usted. Eso es bienaventurado. No es feliz, ni solo doblemente feliz, sino superlativamente feliz. Tan feliz que los demás sienten envidia de mi felicidad. Y el primer rasgo de la persona que es tan feliz que los otros le tienen envidia es que siempre le dicen no al consejo del malo. Mire la frase que escribió su pastor aquí en la Biblia. Se la regalamos con todo cariño, sin ningún costo. Esta frase de John Wesley: denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios, y cambiaré el mundo. ¿Qué significa esa frase? Denme 100 hombres que le digan no al consejo del malo, que no le teman sino a Dios y al pecado, y con esos cambiaré el mundo. Por eso Dios no necesita sino remanentes como este que está aquí, pero llenos del temor de Dios, llenos del temor al pecado, y que dicen, ¿qué le dicen al consejo del malo? No, no. Ahora, le voy a decir cuál es una de las características del consejo del malo: es su camuflaje. Se camufla de consejo bueno. Entonces, es tan bueno ese camuflaje y esa máscara que no parece malo. Entonces usted dice, pero no es tan malo. Yo no lo veo como tan malo, ¿sí? Dice, parece bueno. Se vuelve atractivo. Y cuando yo dejo de exponerme a la palabra un solo día, el enemigo está listo para que me exponga a muchos consejos malos. Las redes sociales están llenas de consejos malos. Internet está lleno de consejos malos. Todas las redes sociales, todos los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, como internet, cuando yo dejo de exponerme a la palabra, me expongo automáticamente al consejo del malo camuflado de bueno. Entonces, ¿por qué hoy por hoy el consejo del malo es tan sutil? Porque estamos viviendo en una época que se conoce como el pluralismo. Todas las religiones son interesantes. Todo proceder es calificado de acuerdo a diferentes puntos de vista. Entre principio y conveniencia, el consejo del malo resulta muy atractivo. Entonces, ¿cuál es el primer rasgo de la persona superlativamente feliz? ¿Qué le dice al consejo del malo? No.
No me camufles algo que yo sé que no va de acuerdo con la palabra de Dios, con el consejo de mi Señor. Entonces a veces la tendencia es optar por el consejo del malo que por el consejo de Dios. Y no es tan fácil evadir el consejo del malo, porque vuelvo y le digo, viene camuflado. Y hay una secuencia en el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. Ese es el que primero escucha el consejo del malo, escucha una palabra, un concepto o una idea mala, pero solo la escucha. Pero luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces ya no solo escucha, sino que se sentó a tomar tinto con el malo. Explícame bien, yo no te he entendido muy bien, y como está tan camuflado el consejo del malo, entonces, pero sentémonos. Entonces ya comenzó a oír la explicación del consejo. Y luego dice, ni en silla de burladores. Cuando dice que se sentó, es porque ya abrazó esa idea, ese concepto, esa acción, y ya está dispuesto a ir por ese camino en lugar de ir por el camino del Señor. O sea que esto no es casualidad que diga, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, primero anduvo, ni estuvo en camino de pecadores, esa es la segunda fase, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando se sentó, lo perdimos. Cuando ya se sentó con el malo, es porque dijo, voy a mirar si esto realmente resulta. Sí. Ahora, escuché una ilustración para esto. Hace 15 días estaba recibiendo un grado de una última escuela que Dios me permitió hacer, un diplomado de estudios bíblicos con una escuela muy, muy preciosa que está impactando el continente, que se llama Integridad y Sabiduría. Así se llama ese instituto bíblico. Y estaba con los pastores de esa congregación, una congregación en Santo Domingo llamada la Iglesia Bautista Internacional. Ellos amablemente trajeron mi diploma para evitarme ese gasto, y uno de esos pastores, el pastor de misiones y evangelismo de esa congregación, me contó este testimonio. Él iba para la congregación en su carro y paró en un semáforo, y en ese semáforo siempre se para un mendigo. ¿Sí? El mendigo está ahí, pero el mendigo va en una silla de ruedas y es creyente. ¿Cómo le parece? ¿Cuántos saben que hay muchos mendigos que son creyentes? ¿Sí? Bueno, entonces el mendigo se acercó a la ventanilla y el pastor bajó la ventanilla porque él sabe que él es creyente. Y dijo, ¿cómo está, hermano? Le dijo el mendigo. Bien, bien, le dice el pastor. ¿Oró esta mañana? Póngale pues cuidado. El mendigo le preguntó al pastor, ¿oró esta mañana? Y el pastor dijo, sí, esta mañana oré. Yo estuve orando esta mañana. Muy bien. ¿Usted habló con Dios? ¿Leyó la palabra? Oiga, leyó la palabra. Usted se imagina en un semáforo, usted está en el semáforo en su carro, se acerca un mendigo y le dijo, ¿ya oró? Y usted diga, sí, leyó la palabra, y él no la había leído. Entonces se quedó pensando y dijo, no, pero yo cómo le digo mentiras. Dijo, no la leí. Dijo, entonces Dios no habló con usted. ¿Cómo le parece cómo quedó el pastor? ¿Oró? Sí. Entonces usted habló con Dios. ¿Leyó la palabra, hermano? No. Entonces Dios no habló con usted. Entonces, si Dios no habló conmigo para darme el consejo bueno, ¿a qué me expongo yo? Al consejo del malo. Entonces, ahí está el primer rasgo de los que son superlativamente felices, ¿sí? Le dicen un no rotundo al consejo camuflado y sutil del malo. O sea que ahí hay una secuencia. Cuando usted escuche por primera vez, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo, ya ahí usted tiene que decir el no rotundo, porque si no usted va a terminar sentado en Juan Valdés o en OMA, dice, explícame bien que no te entendí. Y cuando llegue a la última parte que dice que se sentó con los burladores, usted dijo, está chévere, ¿sabe qué me gusta? No va muy acorde a la palabra, pero tampoco veo que vaya como en contra, y usted ya abrazó el consejo del malo. O sea que perdió ya el primer gran rasgo del bienaventurado y va camino a la ruina. Porque aquí dice
en la siguiente parte del Salmo cómo termina el malo. Entonces, ¿cuál es el primer rasgo del bienaventurado? Repítamelo. No rotundo al consejo del malo. ¿Sí? Segundo rasgo, verso 2. Miren el verso 2, usted también se lo tiene que saber de memoria. Sino que en la ley de Jehová o del Señor está su ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Segundo rasgo del bienaventurado, un sí rotundo y deleitoso a la palabra o al consejo del Señor. Sí deleitoso a la palabra o al consejo del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué escoger este consejo y no el consejo del malo? Hágame esa pregunta. ¿Por qué escoger este consejo y no el del malo? Pregúnteme eso. Me encanta que me lo hayan preguntado. Esa era la pregunta que seguía. ¿Por qué este consejo y no el del malo? Entonces le voy a decir las razones. Uno, es la palabra de Dios, no es cualquier palabra. No es cualquier palabra. Y la palabra de Dios dice de Dios y del hombre así: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y qué otra cosa dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cuál es el piropo allí que le echa la palabra a los hombres? Que los hombres mentimos y que lo que decimos muchas veces nos arrepentimos. Pero dice que Dios no es así. Entonces, ¿cuál es la primera razón para escoger este consejo y no el consejo del hombre? Que es la palabra de ¿quién? De Dios, que no miente. O sea, usted puede estar absolutamente confiado que lo que Él está prometiéndole allí, lo cumplirá. Esa es la primera razón, es la palabra del Señor. Número 2, tiene su marca, tiene la marca de Dios. Toda la terminología es abarcativa: juicios, ley, testimonios, preceptos, mandamientos de obediencia. Es un paquete de instrucciones para la totalidad de la vida. No se le queda nada que no tenga que ver con mi diario vivir. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual yo voy a escoger el consejo de Dios? Porque es la palabra de ¿quién? Del Señor. Eso viene con firma celestial. Se cumplirá. Él no miente. Segunda razón, tiene su marca. Es un paquete de instrucciones para la totalidad de la vida. ¿Sí? Tercera razón, la palabra del Señor es una instrucción de muchos nutrientes. De muchos nutrientes. El que entra en contacto con la palabra de Dios, esto se escribe con mayúscula, el que entra en contacto con la palabra de Dios se vuelve fructífero. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Solo usted tiene que exponerse a ella. Nada es desechable en la palabra. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Escuchadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Pero en esta palabra nada es desechable, todo es capitalizable. Todo el que entra en contacto con la palabra de Dios se vuelve fructífero. Y esto también quiero que lo escriba: todo lo que toca la palabra de Dios fructificará. Todo lo que la palabra de Dios toca fructificará. ¿Sí? Porque al final unos terminan justos y otros injustos. Porque la palabra volvió justo al que era injusto. ¿Qué sucedió con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Que Cristo nos resucitó juntamente con Él y pasamos de muerte a vida. Entonces repítame las 3 razones para saber que le quedaron claras de por qué sí vale la pena escoger y decir un sí rotundo y deleitoso al consejo de Dios o a la palabra de Dios. 1, porque es la palabra del Señor. 2, porque tiene su marca, es un paquete de instrucciones para la totalidad de la vida. Y 3, porque es una instrucción de mucho nutriente. Todo lo que toca la palabra del Señor fructificará. ¿Sí? Ahora, ¿sabe qué es lo más hermoso de la palabra?
que abarca la totalidad del día. Abarca la totalidad del día. Abarca lo que hacemos en el día y en la noche. O sea, tiene horario diurno y nocturno. ¿Y cómo dice el 2? A ver, usted ya se lo sabe de memoria. Sino que en la ley del Señor medita, ¿cuándo? De día. ¿Y cuándo más? De noche. De día y de noche. Ahí está el segundo rasgo. ¿Cuál es el primer rasgo? No rotundo al consejo del malo. Primer rasgo del dichoso, del bienaventurado, del que le van a tener envidia de lo feliz que va a comenzar a andar. Segundo rasgo del dichoso, dígamelo, sí rotundo y deleitoso al consejo del Señor. Sí rotundo y deleitoso al consejo del Señor. Y tercer rasgo, mire que para que un mensaje sea efectivo no tiene que ser eterno, ¿se da cuenta? ¿Lo estamos sacando de la palabra o no lo estamos sacando de la palabra? De la palabra. Por eso es tan poderoso. La semilla que está siendo puesta en su corazón es una semilla de mostaza que luego se convierte en la más grande de las hortalizas. ¿Cuántos están recibiendo esta semilla de mostaza en su corazón? O sea que usted va a estar más atento a lo que le dijo el mendigo al pastor, ¿cierto? ¿Oraste? Deiro, ¿oraste esta mañana? Sí. Ah, entonces hablaste con Dios. ¿Leíste la palabra? Sí, muy bien. Dios habló con él. ¿Y qué te parece mejor? ¿El consejo que recibiste en la palabra o algún consejo de algún amigo que no tiene nada con? El de la palabra. Porque todo lo que toca, lo fructifica. ¿Cuánto le creen a Deiro que sirve yo la palabra? Amén. Sí, todos le creemos a Deiro. Muy bien. Tercer rasgo. Los resultados de haber dicho sí al consejo de Dios, ese es el tercer rasgo del dichoso. Los resultados de haber dicho ¿qué? Sí al consejo de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuáles son los frutos? Porque usted tiene que decir, bueno, ¿y qué beneficio me va a traer entonces no escoger el consejo del malo y escoger el consejo de Dios? ¿Cuál es el beneficio? Usted ya sabe por qué escogerlo, ¿cierto? Pero ahora el beneficio, porque todo mundo espera un fruto, espera un beneficio. Bueno, lo primero que usted va a experimentar es que el viento, que es un gran rival aquí, usted lo va a poder soportar. ¿Y qué representa el viento? Los embates de la vida. Ahora lea el verso que sigue. Aquí vienen los resultados, sino que en la ley del Señor está su delicia. Ahora le quiero mostrar en hebreo qué significa delicia. Para que usted no piense que esto es algo como tan simple o que es simplemente algo que usted escogió. No. ¿Qué es delicia? La palabra en hebreo es K, escúchese la deletreo, K-J-E-F-E-T-S. K-Hefetz significa placer. K-J-E-F-E-T-S. Se lee Hefetz, pero con K al comienzo, ¿no? K-Hefetz. Esa es la palabra en hebreo para delicia. ¿Y qué significa? Significa cosa valiosa. Usted dice, no hay cosa más valiosa que la palabra de mi Señor. Significa agradable. Usted dice, qué consejo tan agradable. No significa que sea fácil de abrazar, pero me asegura la vida. No me asegura la ruina. Significa contentamiento. Tengo contentamiento en su consejo. Significa estimar. Significa placer, significa precioso, significa querer, y esta es la que más me gusta, significa voluntad, cosa valiosa, significa de alta estima. Entonces, tiene más de 8 definiciones la palabra delicia, K-Hefetz, ¿sí? Entonces, los resultados, quiero que mire conmigo el verso 3, usted se lo sabe, será, ¿cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto
a su tiempo, no a destiempo, sino a su tiempo, ¿sí? Y su hoja no cae, aquí viene lo que nos gusta, y todo lo que hace avanzará, empujará, nunca hacia atrás, siempre empujando hacia adelante. Pero quiero que mire, ese es el primer resultado, usted va a estar empujando siempre hacia adelante, cuando ha abrazado el consejo de Dios y no el consejo del malo. Pero mire lo que dice después: no así los malos, los que quieren darnos ese consejo, que son como el tamo que arrebata el viento. Mire, los malos se convierten, el tamo aquí es la cáscara que está alrededor de la semilla. Esa cáscara, cuando ya se seca y el viento viene, los embates vienen, la lleva de un lado para otro sin ningún problema, como si fuera polvo. Son cáscaras de semillas secas que están allí, y viene el viento y se las lleva. Dice, así son los malos junto con sus consejos. Cuando vienen los embates de la vida, los malos no se sostienen, son llevados por el viento de problemas, dificultades, crisis. Entonces dicen, no así los malos, son diferentes a los que dijeron sí al consejo de Dios. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es la primera palabra del Salmo? ¿Y cuál es la última? Perecer, ruina. Entonces, siempre que usted vea, siempre que estudie los salmos, mire la primera palabra del salmo y mire la última. Mire el primer verso y el último, el segundo y el penúltimo, y usted siempre va a encontrar que hay una relación muy particular cuando estudia la palabra así. Entonces, ¿qué es lo primero? El que medita en la palabra soportará los embates del viento de la vida. ¿Y cuántos saben que nuestra vida tiene embates? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo? ¿Y por qué piensan que Jesús venció el mundo? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es uno de los nombres del Señor? La palabra. La palabra. Él usó la palabra para vencer al enemigo. Usó la palabra en la tentación. Usó la palabra en el desierto. Usó la palabra todo el tiempo. Entonces vuelve al verso 2. Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Sí? Y luego dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y la medita. Ahora, aquí viene la definición de meditar, que es haga, la palabra en hebreo. Haga, con J y con G, que significa murmurar. No murmurar del hermano, ni del amigo, ni del papá, ni de la mamá, no, porque dice, ay, entonces no estoy tan mal, me la paso murmurando. No. Este murmurar es murmurar, ¿qué? La palabra, se llama susurrar. Entonces usted dice así, voy a repasar lo que el Señor nos está poniendo en el corazón. Entonces usted se va para la casa y dice, bienaventurado el varón que no... Porque la gente cuando murmura, no grita. ¿Cómo dicen los que murmuran? ¿Qué? Ese, el chismoso nunca dice, venga que le tengo que... No, él dice, ¿cómo te parece? ¿Cómo? ¿O no? Pero esta vez no vamos a murmurar de nadie, sino que usted va a susurrar, casi que a cantar, bienaventurado el varón, en términos genéricos, o la varona, que no anduvo en consejo de mal. ¡Wow! Claro. Sino que se deleita y medita. Entonces murmurar significa gemir. ¿Cómo le parece esta definición? Gemir significa imaginar, significa pensar. Usted está pensando, yo quiero ser el árbol, yo quiero ser el que es feliz, no quiero ser el que está pereciendo por los consejos malos. Significa proferir, significa pronunciar, y ojo con este, significa rugir.
significa responder. ¿Se da cuenta que por eso orábamos ahorita al principio? No es lo que yo le declare a ustedes, sino cómo vamos a responder todos. ¿Cómo respondemos a esto que estamos oyendo hoy? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a ver el fruto de esto? Significa susurrar. Entonces, le repito las definiciones: murmurar, gemir, hablar. Usted empieza a ponerse en acuerdo con lo que dice el consejo de Dios. Imaginar, pensar, proferir, pronunciar, rugir, responder, susurrar. ¿Cuántas definiciones? 11. Más la que le dije de deleitarse, que es placer, deseo, cosa valiosa, agradable, complacencia, contentamiento, delicia, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad. 13. No es un deleite cualquiera, pero usted tiene que pasar por el proceso de las 3 Ds para decirle sí al consejo de Dios. ¿Cuál es el proceso? De las 3 ¿qué? Ds. De 3 palabras que empiezan por D. ¿Cuál es la primera? Deiro, dice. Si ve la humildad de su pastor, Deiro, dice. La primera, disciplina. Disciplina. Todos los días voy a hablar con Dios y voy a dejar que Él hable conmigo. Disciplina. Primero es una disciplina. Y el pastor está orando para entrar en unas disciplinas libertadoras con la palabra, que van a traer libertad a toda esta casa y a su iglesia. Segunda palabra, cuando ya soy disciplinado, yo no estoy hablando solo del devocional, yo estoy hablando de exponernos al libro. El devocional está perfecto, sígalo haciendo, lea meditaciones que tienen profundidad, que usan versos, pero yo lo estoy hablando es exponerme al libro, literalmente al libro. ¿Ok? Entonces, todo empieza con disciplina, luego se convierte en un deseo. Oh, deseo la palabra. Me produce placer la palabra. Quiero la delicia de la palabra. Quiero murmurarla, quiero pensar en ella, quiero susurrarla. Voy a comenzar a cantarla. ¿Sí? ¿Y cuál piensan ustedes que es la tercera D? Deleite. Deleite, literal lo que dice el Salmo 1. Todo empieza con disciplina y esto sirve para cualquier arte, ciencia o deporte o habilidad en la vida. Todo comienza con ¿qué, mis amados? Disciplina. Porque imagine que usted pudiera decir: no, hoy no quiero ir al colegio. Y su mamá le dijera: tranquilo, mijo, si no quiere ir, no vaya, no hay problema. En cambio, el viernes sí voy. Vaya el viernes. ¿Qué le dirá el rector? Tranquila, señora, si el niño no quiere ir, déjelo dormir. No. Porque entonces usted no necesita un colegio, usted necesita es un computador para que estudie cuando quiera. Pero los colegios, las universidades, las escuelas, los institutos, ¿qué exigen? Disciplina, que luego se convierte en deseo y luego se convierte en deleite. Entonces soporta los resultados de haber dicho sí, soporta los embates del viento. ¿Y cuándo habló Jesús de una casa que no se cae? Cuando dijo: la casa que no se cae es del que construyó sobre la roca, y es el que oye y hace. Por eso la parte más importante es cómo respondo a esto. Primera manera de responder, yo se la voy a decir: debo comprar una Biblia. Sí, esa es la primera. Debo comprar una Biblia, porque ya ni la tengo siquiera. Esa es la primera. Entonces aquí Marilena va a ser muy bendecida, porque todos van a comprar la Biblia, aunque la tengan en el celular. Entonces, van a haber arremetidas, van a haber embates, pero la palabra soporta. Cuando yo la abrazo y le digo sí, soportaré el embate. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Soportaré el embate. Entonces, ¿qué experimentaremos? Robustez en medio de la crisis. Experimentaremos como la palmera, va de un lado a otro, pero finalmente se sostiene. Se sostiene. Y vamos a dar el fruto que Dios quiere que demos en el tiempo que Él quiere que lo demos. ¿Sí? ¿Qué significa meditar? Literalmente, que todo
va a rendir, ¿sí? Que todo va a rendir, que todo va a ser fructificado de acuerdo a la palabra, ¿sí? Le voy a contar un testimonio. Hay un hombre que no conocía del Señor, esposo de una mujer que sí conocía del Señor. Y un día ese hombre entró en una crisis tan impresionante que llamó a un pastor muy conocido, que era el pastor de la congregación donde su esposa asistía. Y mire, la primera vez que ese hombre fue a la congregación, lo que dijo, póngale cuidado a lo que dijo. Llamó al pastor de su esposa y le dijo: quiero decirle algo, yo no vengo aquí porque quiero. Un hombre que tenía mucho dinero. Yo vengo aquí para darle gusto a ella. Entonces el pastor lo miraba: ah, qué bueno, entonces esa es tu motivación. Sí, a mí no me gustan esas vainas. Así le dijo, vainas. Dijo: y quiero que le quede claro una cosa, pastor. Y le dijo: pastor, claro, dígame hermano, le dijo. A mí lo único que me importa en la vida es hacer plata. Le dijo así. Dijo: y quiero aclararle otra, y no para caridad, para mí, para gastármela yo. ¿Han oído algunos así o no? Entonces, pasan 2 años y ese pastor recibe una llamada de ese hombre, llorando: necesito hablar contigo. Y él no le decía pastor, le decía por el nombre. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a decirle Fernando. Fernando, necesito hablar contigo. Entonces le tuvo que decir, el pastor tuvo que decir: pero cálmate, que lloraba como un niño. ¡Ay! Lloraba por el teléfono. Encontrémonos, que tengo un espacio antes de viajar. Encontrémonos en el aeropuerto, le dijo el pastor. Por favor, sí, yo necesito que me escuches. Este pastor oró al Señor y el Señor, él le dijo: ¿qué le digo a ese hombre? Después de que me dijo: a mí no me gustan estas vainas y lo único que yo quiero en la vida es hacer plata, y no para caridad, menos para la iglesia, para mí. Se encontraron en un restaurante en un aeropuerto en Bogotá y el hombre lloraba como un niño, y el pastor había orado y le dijo: Señor, ¿qué le digo? Dile así, le dijo el Señor, que todos sus pecados le son perdonados. El pastor dijo: Señor, ¿le digo así? ¿Todos? ¿De verdad, Señor? ¿Todos? Es un testimonio que a mí me hace reír mucho. Y el Señor le dijo: sí, Señor, dile así, que todos. Entonces se encontraron y dice este pastor, que un hombre alto, guapo, y empieza el hombre a llorar en esa mesa. Y le dice: ¿será que Dios me perdona todos los pecados que he cometido? Le dijo. Y el pastor, ¿qué le había dicho Dios? ¿Que le dijera? Mira lo que Dios quiere que te diga, y me lo dijo: que todos tus pecados te son perdonados. Peor, ahí sí que lloró peor. El hombre empezó a llorar. Entonces ya el pastor se asustó porque dijo: uy, ¿ahora qué va a pensar la gente? Ay, miren estos 2 hombres, el uno llorando y dice el pastor que se tapaba la cara, y se tapaba porque llega un hermano que le gusta murmurar, pero no la palabra. Ay, mire el pastor y el otro llorando. Póngale cuidado a lo que hace una semilla de la palabra. Una semilla de mostaza que solamente estaba reducida en una frase: todos tus pecados te son perdonados. Y ese hombre que dijo que no le gustaban las vainas de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia, comenzó a caminar con Dios. Y a los 6 meses lo volvió a llamar: pastor, dime, ¿cómo vas? Muy bien. Tiene una panadería al lado del Palacio de Gobierno en Bogotá, famosa. No venden cualquier pan, venden pasteles de alto nivel, la panadería. Y le dijo: ¿cómo te parece que estoy leyendo el Antiguo Testamento y dice que yo tengo que guardar un día de reposo? Y él no cerraba ningún día de la semana.
Entonces le dijo, ¿entonces tú crees que debo cerrar la panadería el domingo? Y le dijo el pastor, no, eso sí yo no te lo puedo hacer, eso no me lo inventé yo, le dijo el pastor. Mire lo que yo le estoy diciendo, mire el fruto de la palabra. Mire que todo lo que toca lo fructifica. Mire que todo lo que toca lo hace avanzar. Y la esposa le dijo, pues te advierto una cosa, le dijo al hombre. Ya el hombre estaba caminando con Dios. El día que decidas cerrar, vas a tener ventas el domingo históricas. Voz de profeta. Peligroso tener una esposa profeta. Voz de profeta. El último domingo el hombre vendió lo que nunca había vendido un domingo. O sea que el enemigo, que le empezó a susurrar, ¿qué le dijo el malo? ¿Cómo se te ocurre? Eso es un suicidio económico, que cierres, le decían los panaderos amigos de él. Y el hombre dijo, no, el consejo de Dios que dice, día de reposo. Y cerró el domingo. Entonces lo llamó al mes. El hombre llamó al pastor. Y el pastor le dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Le dijo, si te contara. Ahora los sábados vendo el triple porque me compran lo del sábado y encargan lo del domingo, porque saben que yo cierro el domingo. Dele un aplauso al Señor. ¿Sí funciona el consejo de Dios o no funciona? Sí funciona. Sí funciona. Y aquí podría yo decirle a ustedes, ¿cuál fue la semilla de la palabra que ese pastor puso en el hombre? ¿Cuál fue? ¿Una predicación? No. ¿Cuál fue lo que? Todos tus pecados te son perdonados. Y ese hombre dijo, si el Señor me perdona estos pecados tan terribles que yo he cometido, no quiero más el mundo. Y ahí caminó con Dios. Y luego tomó una decisión más tremenda. Dijo, no abro el domingo, porque el consejo de Dios me dice que debo descansar y honrar al Señor. Ventas millonarias. Luego, para no alargar la historia, lo volvió a llamar al año. Va todos los domingos. Va todos los domingos. Lo llamó al año o a los 2 años. Pastor, estoy enfrentando un cáncer, pero me siento fortalecido. Ya la palabra había hecho un efecto tal que todo lo que tocó en la vida de este hombre lo fructificó. Aún ese embate de la enfermedad lo estaba pasando porque él sabía que Dios estaba con él. Me conmovió este testimonio. Yo dije, Señor, entonces sí es verdad. El consejo de Dios trae felicidad y prosperidad. El consejo de Dios tiene que tener una acción. Ahora, quiero que se quede pensando en esto, porque nos vamos a tomar un cafecito enseguida. ¿Qué áreas de mi vida están estériles? Porque esto tiene que tener un fruto. Usted le tiene que contar este testimonio a su pastor después, o a alguien del equipo pastoral. Entonces, entremos en la conclusión. ¿Qué áreas de mi vida están estériles y necesitan ser tocadas por la palabra? Porque todo lo que la palabra toca, ¿qué hace? Lo fructifica, lo nutre. ¿Dónde en mi vida, en qué áreas no hemos dado fruto? ¿Y cuál es el consejo de Dios? Incluya el nutriente de la palabra ahí, en esa área. No, mi área física, incluya lo que la palabra dice de nuestro cuidado, del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Sí? En mi área emocional, incluya lo que la palabra dice, para que nuestras relaciones se fortalezcan y las que están rotas se restablezcan. No estoy dando fruto en mi área financiera. Involucre los principios financieros que la palabra enseña. No estoy dando fruto en mi trabajo. Mire cómo la palabra le da una perspectiva del trabajo muy diferente. ¿Sí? ¿En qué áreas no he dado fruto? Señor, ¿cómo incluyo la palabra ahí? En el carácter, en la honestidad, en el dar. ¿Cómo nos cuesta dar? ¿Por qué no estoy viendo fruto? Porque para yo recibir, la clave no es orar. Si fuera a orar, todos estaríamos aquí llenos de plata.
porque solo tendríamos que decir, Señor, dame, dame. No, la clave para recibir no es orar, ni es adorar. ¿Cuál es la clave para recibir? Dar a cualquier nivel. Yo no estoy hablando aquí de dinero, dar a cualquier nivel. ¿Qué otro ejemplo recibí yo de estos pastores que le cuento que el mendigo le dijo que ellos llegaron de Dominicana pagándose sus tiquetes? Ellos llegaron con 20 libros que nos llevamos para San Gil, para la provincia, donde solo 5 pastores quisieron estar en un seminario de la palabra. ¿Cómo le parece a usted cuántos abrazaron el consejo de Dios? Y esos 5 recibieron 2 libros regalados de ellos. Ellos no vinieron a decir, bueno, le doy el seminario de la palabra, pero ustedes también. No, ellos trajeron para esos pastores 2 libros. Y los libros que les regalaron, tremendos libros. Uno de ellos, un libro así de gordo, que es en este momento el hit de libros de predicaciones positivas. ¿Sí? Se llama De parte de Dios y delante de Dios, de Sugel Michelén. Y otro libro que se llama Integridad y Sabiduría. Hermoso. Los pastores se quedaron, primero no costaba nada el seminario para ellos. Se invitó a toda la ciudad. Llegaron 5. Y los 5 que pensaban que el formato era igual que siempre de, venga pues, ¿cuánto es que usted va a...? No, tome pastor, para su edificación, tome para su equipamiento, más este seminario, tome el manual y comience a practicar esto. Entonces, mis amados, incluya la palabra en toda área de su vida donde usted sabe que no está dando fruto. ¿Sí? Entonces, quiero que se quede pensando usted en esto. Repítame los 3 rasgos del que vive tan dichoso y tan feliz que los demás dicen, ¡qué envidia! Un no rotundo al consejo del malo. No, y mucho menos me voy a sentar para que me lo explique bien. No. Muchísimas gracias, pero si no me dices de dónde sacaste ese consejo y qué tiene que ver con el consejo de Dios, te agradezco mucho, pero mi consejo es el consejo de Dios. No rotundo el consejo del malo. Segundo rasgo, sí deleitoso y rotundo al consejo de quién. ¿Y dónde está el consejo de Dios? Todo, de Génesis a Mapas, ni siquiera Apocalipsis, a Mapas, de Génesis a Mapas, el consejo de Dios es el que me va a hacer ¿qué? Avanzar y empujar hacia adelante. Y tercer rasgo, los resultados y el fruto de decir sí se van a reflejar en ustedes y les van a preguntar, oiga, ¿cómo hace usted para que en todas las áreas de su vida todo el tiempo está dando fruto? En todo, es que yo veo que usted da fruto en el área física, ¿no? Porque una cosa es sanidad divina y otra cosa es andar en salud divina. Cuando somos obedientes al consejo de Dios, sí, a veces somos quebrantados y Dios nos sana, pero a veces permanecemos en salud divina. Y en todo vamos a ver un fruto. Entonces usted le va a contar a su pastor, pastor, en esta área yo no estaba incluyendo la palabra, ahora quiero que sepa que estoy dando fruto. La palabra ha nutrido esa área donde yo estaba estéril. Porque esta es la respuesta. Y le voy a decir el fundamento. La adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios. O sea que si usted no conoce al Dios que se revela en la palabra, usted no es un adorador en espíritu y en verdad. Su adoración es muy superficial. Porque usted no ora basado en lo que Dios se revela aquí. Usted ora basado en sus propios conceptos de Dios. Adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Por eso, aunque a usted le pareciera, pero esto no tiene que ver con adoración, sí tiene que ver con adoración. Adoración es nuestra respuesta al consejo de Dios. Dios dice, hijo, hija, no hagas eso. Señor, si tú lo dices, no lo hago, porque mi fin no será bueno. Entonces usted responde, porque adoración no se responde solo con cánticos y con instrumentos y danzas. Eso es una manera de expresar una respuesta. Pero la otra respuesta usted la acaban de decir, la dijo Rosy ahorita. Adoración
es amor extravagante y obediencia extrema. Y obediencia es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Cierre sus ojos entonces. Tenemos un buen tiempo para el cafecito. Señor, déjanos decir no al consejo del malo. Nos estás dando la clave y el camino a la felicidad y a la prosperidad, Señor, hoy. Adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios y nos está diciendo, dile sí, deleitoso y rotundo al consejo mío y respóndeme a la manera en que cada día me muestro a ti por mi palabra. Y vendremos a disfrutar de los beneficios. Toda área de nuestra vida será nutrida. Habrá fruto en todas las áreas de nuestra vida. Déjanos abrazar tu consejo, Señor. Ahora, agarre la Biblia, a los que tienen la Biblia, abrácela. A ver, hagámoslo como hipotéticamente, de una manera figura. Abrace la palabra. Diga, Señor, déjame abrazarla, no solo leerla. Sácanos de la superficialidad de simplemente mirar y déjanos abrazar este consejo y responder a él. Y todo lo que hagamos prosperará. Y todo lo que hagamos hará que seamos como un árbol que da buena sombra a otros y buenos consejos a otros. Y compartiremos con otros el gozo de una vida fructífera. En el nombre de Jesús. Amén y amén.